¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es el programa Entre Líneas y estamos transmitiendo a través de la frecuencia de NQ en el 90.1 FM y 640 de AM. Lo mismo que a través de las redes sociales del Periódico Ruta, a través de Facebook Live y de YouTube Periódico Ruta, así como la página web www.periodicoruta.com. Vamos a hablar hoy del debate post-elecciones. Para eso me acompañan mis amigos y compañeros, el maestro de periodismo, Joel Sánchez Rodríguez. Él es el director del periódico Avance. Hola, ¿cómo estás, Joel? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. También está el maestro Enrique López Rivera, él es analista y columnista del periódico Ruta. Hola, Enrique, buenas noches. Juan Carlos, qué gusto, buenas noches. Joel. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues para muchos sorpresivo el desenlace del domingo en la noche. No se esperaba que el PRI alcanzara o se alzara con más de 32 municipios. Muchos van a ir a revisión, obviamente. El día de mañana está la sesión, convocada la sesión en los 84 municipios de los consejos electorales. Vamos a ver ahí qué deciden. Pero pues ya lo dan por bueno estos 32 municipios a favor del PRI. ¿Cómo ves la situación, Joel? Bueno, me parece que no es tan sorpresivo como mencionas, Juan Carlos. La verdad es que en el partido Morena hicieron todo lo necesario para perder. Desde hace mucho tiempo hemos visto que, pues ellos, creyendo que eran los inventores de la democracia y que ya eran invencibles a partir del resultado que se dio en el 2018, pues se dedicaron a manifestar su ambición por la dirigencia. El partido está de cabeza en 17 estados de la República, no tienen un dirigente formal, en otros 7 carecen incluso de consejo estatal, no tienen una dirigencia nacional que sea reconocida con la fuerza, con el liderazgo que hace falta para un partido del tamaño que ellos crearon. Y en el caso de Hidalgo no es la excepción, no hay un dirigente formal. El presidente del Consejo Estatal, Andrés Caballero, ya no se sabe si tiene la autoridad o no, porque el que manda ahí es Abraham Mendoza Centeno, superdelegado, funcionario que... ¿Cómo? Pero pues es funcionario, él no puede estar en... Funcionario, pero no entiende que no le corresponde. Él decide candidaturas, él decide prácticamente, ahí sí se mueve un clip o una hoja, y entonces, pues ante esa división interna, ante la imposición que hubo de candidaturas, el desplazamiento que se hizo de la propia militancia para recibir a grupos, a revistas y oportunistas, pues tenía que ser eso como resultado. Creo que el mejor ejemplo de lo que pasó es el estado de Hidalgo, en muchísimos municipios, ¿no? Creo que los morenistas son los más insatisfechos con lo que se hizo aún antes de iniciar el proceso. ¿Qué les faltó, Enrique, la figura de Andrés López Obrador en la boleta? Es probable, Juan Carlos, que muchos de los competidores del partido Guinda hayan querido el empuje del presidente de la República, ya no traían esa inercia del 2018, y sí, efectivamente coincido, un partido que por sus conflictos internos no obtuvo los resultados que hubiera esperado. Si nosotros comparamos el 2018, la elección inmediata anterior, pues efectivamente uno de los partidos más afectados fue el partido Morena, porque hace pues 2 años, que no es mucho en términos de una elección, hace 2 años prácticamente arrasaron con todo. Había la posibilidad de escoger, de elegir diputados locales, diputados federales, senadores, y en todo ello, y evidentemente el presidente de la República, y en todo ello el resultado para Morena fue muy favorable. Yo creo que toda elección tiene ganadores y perdedores. En un régimen competitivo como el que seguramente estamos viviendo y perfeccionando, pues hay partidos que ganan más, hay partidos que pierden más. Yo no solamente diría que Morena pierde, ¿sí? Las expectativas eran amplias, eran para muchos municipios. Inclusive yo tuve en las manos un documento en enero de este mismo año que refería que Morena ganaba 70 municipios en el estado de Hidalgo, ¿no? Sin embargo, gradualmente, y por ya lo que ha expresado Joel y muchas cosas más,
se fue degradando esa posibilidad hasta tener ahorita 6 municipios. Pues vaya que le afectó el conflicto interno y otras, la mala asignación de candidatos, los pocos presupuestos. No hay que olvidar que estamos en una elección en medio de una pandemia, el bajo nivel de participación, en fin. Pero yo no diría que el único perdedor es Morena. Si revisamos, compañeros, el PAN, el Partido de Acción Nacional, pasó de gobernar 15 municipios a 5 municipios, tuvo un declive importante y dejó de gobernar en uno de sus bastiones importantes, en el área metropolitana de la capital, Pachuca, Mineral de la Reforma, Pasoyucan los pierde y por una diferencia abismal, y creo que poco a poco se desgrana la oportunidad de que Acción Nacional pueda o se convierta nuevamente en este partido muy votado en el área metropolitana. Se dividen, y qué bueno que sea así, se dividen los posibles ganadores y también los vencedores. Si nosotros, y con este comentario termino, vemos cómo se pinta el estado de Hidalgo, e inclusive los resultados se están presentando así, con muchos colores, pues vemos que es pues una variedad importante de partidos que van a tener la opción de gobernar en municipios específicos. Bueno, vamos a una pausa, si nos permite, y regresamos con ustedes sobre este postdebate de las elecciones 2019-2020. Regresamos. Dentro de todo este proceso electoral y sobre todo el que se haya alargado por más de 1 año, 7 meses, después de que fue interrumpido por la pandemia. Sin embargo, vi que de alguna manera el partido que más sustituciones tuvo fue Morena. No sé cuáles hayan sido las razones, pero fue el que al final metió sustituciones de sus candidatos y en algunos solamente metió como reserva para que el lugar no fuera ocupado. Y creo que todo eso es un trabajo innecesario. Por eso inclusive hay sanciones. Ahora sí vamos al corte, me avisan y regresamos con ustedes con esto, por favor. Elecciones, está con nosotros los periodistas Joel Sánchez y Enrique López. Bueno, aquí también hay que poner en la mesa algo que dijo el obispo de Tunancingo, o el obispo de Hidalgo, perdón, el monseñor Domingo, y tiene mucha razón. Hay 5 municipios, Pachuca, Izmiquilpan, Mineral del Monte, Zimapán y Almoloya, cuya diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos 0.0 entre 50 y 60. Es decir, son muy pocos los votos. Pero además existen, o dentro de estos ganadores, el porcentaje de votación que se llevan del total de la lista nominal es de menos, está entre el 12 y el 14%. Es decir,
quien sea declarado presidente municipal va a tener una votación a su favor del 12%. ¿Lo hace legítimo o no? Por eso decía el obispo que ante estas circunstancias había que llegar a la segunda vuelta, y creo que ya es necesario pensar en eso. Joel. Yo creo, con todo respeto para el señor obispo, que el señor tiene todo el derecho de opinar, pero de las cuestiones que ocurran en su iglesia. Mientras él tenga su sotana puesta, tendrá que mantenerse al margen de las cuestiones políticas, independientemente del partido político al cual se refiera. Si es legítimo, me parece que no. Ya hemos platicado muchas veces que el sistema partidista ha fracasado, que la gente no confía plenamente en los políticos. Nuevamente el abstencionismo superó el 50%. Ese fue el ganador. Ese fue el ganador. Pero algo hay que decir, aunque no sea legítimo, sí es legal, ¿verdad? En el sistema democrático que se vive en México. Veo, lo que sí coincido con el señor obispo, es que la diferencia entre algunos candidatos es mínima, ridícula, pero en México se gana o se pierde por un voto. Ese es nuestro sistema. Y atendiendo lo que él dice, creo que no son los únicos casos. Yo quisiera citar, por ejemplo, el caso de Ixmiquilpan. En este municipio hay una diferencia de 80 votos entre el primero y el segundo lugar, pero hay 982 votos nulos, y hay 13 casillas en las cuales inexplicablemente no se computó la situación, y nada más aparece ahí que son ilegibles o aparecen en cero. Digo, yo no creo que todos los candidatos hayan sacado cero en una casilla, empezando por lo de que tienen ahí a sus representantes partidistas, ¿no? Entonces, creo que sí, atendiendo eso, debe buscarse la manera de revisar exhaustivamente, de que se vaya, como la ley lo establece, al voto por voto, y eso se va a hacer el día de mañana, ¿no? El artículo 196 del Código Estatal Electoral el Código Electoral para el Estado de Hidalgo dice muy claramente, ¿no?, que el cómputo definitivo se hace el día miércoles y está a cargo de cada uno de los consejos electorales municipales. Entonces, mañana tendremos un panorama diferente. Ojalá que donde está tan cerrada la votación se pueda ampliar a favor o en contra del que sea. Oye, Enrique, pero a ver, si de cada 100 electores o probables electores solamente votan 12 y es el que va a ganar, pues no tiene ninguna representatividad, y eso es grave. Yo entiendo tu preocupación, es válido, por supuesto. Uno como ciudadano, y por supuesto también las autoridades, estar respaldados por el mayor número de votos, efectivamente. Pero déjame ponerte, y quizá voy a ofender un poco la inteligencia de los presentes y de la gente que nos está escuchando, pero pues yo pongo como ejemplo una fiesta, unos 15 años, una boda. Tú haces la invitación, te preparas, haces todo lo posible para que la gente acuda a la fiesta, a la reunión, y si no acude es decisión propia. La fiesta de la democracia, así se le llama, está puesta para todos, ahí está servido todo, y el ciudadano toma o deja la posibilidad de expresarse a través de la urna. Yo creo y coincido plenamente con el maestro Joel que efectivamente le haría falta legitimidad a estos resultados electorales, pero son legales. O sea, la mesa estuvo puesta para el que quiso ir a votar, ¿no? Yo entiendo también el elemento, y tú lo citabas, Juan Carlos, pues es una elección en medio de una pandemia. Creo que en cierto sentido un sector de la población pues guardó o tuvo miedo, guardó ciertas precauciones, no quiso acudir a la urna. Y por cierto, si me lo permites muy rápido, pues yo sí quisiera felicitar y reconocer el esfuerzo cívico de los funcionarios de casilla que estuvieron ahí a pesar de estos riesgos de los contagios,
pues son personas que estuvieron más de 10 horas en algunos casos al frente de una casilla sin ninguna remuneración, por el puro compromiso cívico, vale la pena reconocerlos. Cierro ese paréntesis y decirte, sociedad y gobierno, ciudadanos y partidos políticos, autoridades electas, quisieran, por supuesto, tener la mayoría de los votos y hacen todo lo posible para que eso ocurra, y ya depende de la decisión personal de cada quien si quiere expresarse en las urnas o no. Pero esto no es más que resultado del hartazgo ciudadano ante los partidos políticos. Ese es uno. Y dos, imagínense ahora que van a entrar el próximo año los nuevos partidos políticos. Y ahorita tenemos 11 en Hidalgo, y ya vienen 3 más o 4 más. Menos uno. Cada vez el voto se va a dividir más y entonces van a ganar con un 6%, con un 5% del total de la lista nominal. No creo que sea correcto que nos represente como autoridad una persona que, aunque tú dices es legal, que por supuesto es legal, pero no es legítima. Joel. Ok, yo quisiera retomar algo que nos decía el maestro Enrique antes de ir al corte, en el sentido de, pues, ¿quiénes son los ganadores y quiénes pierden en esta elección? Yo coincido plenamente en que Morena no fue el único perdedor. El Partido Acción Nacional, de verdad, que mucha gente veía como la opción de poder ser el contrapeso de Morena, pues quedó demostrado que al menos en el caso del estado de Hidalgo es un fracaso. Perdió prácticamente su corredor azul que habían integrado aquí en la zona metropolitana, digo, Pachuca, Mineral de la Reforma, hacia la zona de Pasoyucan, completamente derrotados. Pero sí quiero insistir en que, pues a principio de año, en Morena alardeaban que ganarían 60 municipios. Digo, ni siquiera participaron en 60, ¿no? Ya para empezar por ahí, no se iban a cumplir sus expectativas. Y solitos únicamente ganaron 6. Entonces, y en alianza otros 6, y tuvieron que ir con alianza con partiditos como Encuentro Social, como Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que hace 2 años se consideraban cadáveres vivientes, o sea, ni quien diera un peso por ellos, como tampoco lo daban por el PRD, que creo que fue el gran ganador. Le ganó a Morena, así de simple. Vamos a otra pausa, por favor, y regresamos con ustedes. Regresamos, amigos, estamos en el postdebate, en el debate post-elecciones. Está con nosotros los periodistas Joel Sánchez y Enrique López Rivera. Bueno, esta circunstancia de la votación del pasado domingo, que fue muy baja por X y Z razones, se agrega el asunto del famoso PREP, que dejó fríos a muchos, aunque hay que decir que el PREP no es vinculante y que el PREP no es un asunto oficial. Sin embargo, da un avance de cómo van las votaciones. Y genera certeza, Juan Carlos, genera cierta certeza, porque pues eran las tantas de la noche y no sabíamos por dónde iban las tendencias, nos habían acostumbrado, y hay que decirlo, que el Instituto Estatal Electoral tenía un sistema PREP, un sistema de resultados electorales preliminares muy bueno, que incluso 12 y tantos de la noche teníamos ya mucha claridad por dónde iban los resultados electorales. No lo tuvimos esta vez por diversas circunstancias, y creo que esa falta de información certera, porque justamente el PREP viene de las actas de las casillas,
fue lo que propició que varios, y hay que subrayarlo, varios candidatos y responsables salieron ese día en la noche a darse por ganadores, cuando todavía no había resultados oficiales. Eso genera incertidumbre, y por supuesto que en este tipo de sociedad en la que vivimos, pues empezaban las llamadas, las confusiones. Entonces, ¿quién ganó Pachuca, por ejemplo, no? Tulancingo se dio también, Mineral de la Reforma. Habría que escarbarle, hablarle a los amigos, no había fuentes de información. Y si me permites, por cierto, y sí te lo quiero reconocer en público, Juan Carlos, el periódico Ruta tuvo acceso, no sé qué magia hicieron nuestros compañeros del periódico Ruta, pero había la posibilidad de ver los resultados del PREP en tu página, justamente como respaldo, porque la del Instituto Estatal Electoral, por alguna razón, no funcionó muy entrada la noche. La de Ruta, por cierto, estuvo activa, ahí yo fui abrevándome de la información, pero fíjate, es muy importante, tú lo acabas de decir, tener datos el mismo día de la elección para darle certeza y tranquilidad al ciudadano que ya fue a emitir su voto. Bueno, y el problema es que una empresa contratada al final dijo no puedo con el paquete y se echó para atrás, y entonces ante esa coyuntura lo que hizo el instituto fue pues vamos a hacer otro sistema, que fue el escanear las actas y transmitirlas hacia un centro de cómputo del mismo instituto, y nosotros de ahí nos conectamos para poder estar dando esta información. Obviamente que no fue tan rápido como era el PREP, ¿no? Eran las 9 de la noche o 8 de la noche y no se tenía ningún acta en el sistema arriba, ¿no? Entonces eso sí también generó alguna molestia, ¿no es así, Joel? Pues yo quisiera decirle a Enrique, con todo el aprecio que le tengo, que el PREP pues no es oficial. El PREP no da certeza, lo único que da es un poquito de luz de cómo van las cosas. Da un adelanto. Sus resultados no son oficiales, de hecho todavía no hay resultados oficiales, y tan si hubo PREP que, como bien lo dice Enrique, yo lo vi con toda atención y con toda puntualidad a través de la página del periódico Ruta. Que algunas personas no le hallaban muy bien a cómo conectarse, bueno, pues es parte de lo que ocurre siempre, ¿no? Funciona un link, otro no, pero de que hubo programa de resultados preliminares, sí lo hubo. Sí fue irresponsable que muchos candidatos se manifestaran ganadores, pero entiendo que tampoco es ilegal, hay que decirlo, ¿eh? Que no es ilegal, porque además tienen sus representantes en cada una de las casillas, tienen las copias de sus actas, y lo único que tienen que hacer es agarrar la sumadora e ir Claro. Calculándole. Los que de plano no saben sumar, que hasta la fecha todavía no les salen las cuentas, pues creo que deberían aprovechar que hay clases de matemáticas en la televisión para que se pongan a echar números, ¿no? Y hablando precisamente de eso, de números, yo quisiera citar el caso de Pachuca, ¿no? Dice el candidato de Morena, Pablo Vargas González, que al momento en que se cambió el PREP, hubo un vacío de poder y los del PRI aprovecharon para llenar ese hueco. Eso no es cierto, perdón. Yo respeto mucho a Pablo, es un académico. Un académico admirable por su formación, pero de ahí a querernos decir que en el PREP ahí se movió, pues mejor que se espere a la cuenta del día de mañana, y ya si gana, pues que gane bien, y si pierde, pues que lo acepte, ¿no? Así de simple. Y lo mismo le diría obviamente a Sergio Baños Rubio y a Damián Sosa y a Jorge Márquez, el que gane como debe ser. Bueno, es difícil en un contexto político como el que se vive que trates de calmar los ánimos de los candidatos, ¿no? Entiendo que se exacerba, que está muy caliente el ánimo el día de la elección, y comparto mucho lo que decía Juan Carlos. Efectivamente, no es ilegal que salgan a pronunciarse, pero sí mandan una muy mala señal, de confusión. Yo creo que la verdad hay que salir y no exponerse al ridículo de después retractarse y decir, híjole, pues no había resultados oficiales, la verdad es que me aceleré. Yo lo veo más bien como una falta, y tú eres un experto, maestro Joel,
de comunicación política, ¿no? No puedes arriesgarte tanto. Bueno, yo creo, francamente, que les gana la euforia, así como le ganó a la no dirigencia de Morena, que ya desde antes se declaraban ganadores. Digo, todavía ni había elección y ya estaban diciendo que iban a ganar 60 alcaldías, ¿no? Y en cambio, otros partidos que se mantuvieron con cierta modestia, con cierta prudencia, pues dieron el campanazo bien. Digo, Encuentro Social se llevó 5, Panal 5, bueno, hasta lo que queda del PT, que la verdad es un partido que a mí siempre me ha causado un poquito de rechazo, obtuvo cuatro triunfos. Donde sí quiero acentuar que perdió es en Tepeji, donde vino a alborotar la gallera el diputado Noroña. En Huichapan, donde se puso presente ese señor, perdieron. Digo, ya deberían de ir pintando su raya también de Fernández Noroña, ¿eh? Se me hace que inclusive él provoca ese tipo de eventos. Por ejemplo, cuando le aventaron los jitomatazos ahí en Ixmiquilpan, se me hace que él mismo dijo, a ver, aviénteme esto para hacerlo grande, ¿no? Para que se vea. Oye, son estrategias políticas, se vale. Sí, pero no creo que sea para tanto. Lo que sí comparto. En la guerra y el amor todo se vale. Vamos a una pausa y regresamos, por favor. Okay. Bueno, regresamos con esto de los preparativos de la elección a través de los personajes como Noreña, que yo sí creo que luego él se fabrica todos este tipo de escenarios y justamente es para llamar la atención y para tratar de descalificar el proceso y además para al final justificar y decir, ya ven cómo hicieron puras porquerías. Y él se presta a eso y más. O sea, no es casual, ¿no? Por eso estamos hablando inclusive de él ahorita. Tiene un discurso fuerte, incendiario, como ya había comentado fuera del aire. Es un tipo disruptivo, un tipo que juega justamente a eso, ¿no? Lo que caracteriza a Noroña es justamente un lenguaje fuerte y muy directo, pero no necesariamente creo que lo haga con esa intención. Pero si me permites, aprovecho esta parte para decir que vale la pena reflexionar que un actor político que no es del Estado venga a hacer campaña, venga a apoyar, inclusive entre semana, en tiempo que se supone, pues es un legislador electo que tendría que estar ocupado en otras cosas. Bajo ese contexto, otros legisladores hidalguenses no salieron a hacer campaña ni a apoyar a ningún candidato de su preferencia, porque sí se está impedido por ley, el artículo 134 de la Constitución, si no mal recuerdo,
es el que hace referencia justamente a la imposibilidad que tienen los servidores públicos de hacer campaña, y en ese sentido creo que valdría la pena, incluso Citlali, esta mujer que es actual secretaria general de Morena, estuvo aquí el día de la elección, incitaba a votar en masa por Morena y fue recriminada por un ex consejero electoral del IFE, en su momento del INE actualmente, para decir, a ver, no se puede hacer campaña el mismo día. Bueno, también hay que considerar que otra diputada, Cimeyo Olvera, la agarraron mapacheando el día anterior en el municipio. ¿Cimeyo Olvera es de dónde? De Morena. Actopan, diputada federal de Actopan, pero no, Joel, traía la despensa de su casa en la cajuela, hombre, o sea. Bueno, digo, no, hombre. Yo vi notas que decían, llevaba dinero, sí, llevaba despensa, sí, llevaba propaganda de Morena, sí. Entonces, en ese sentido, pues sí es cierto, ¿eh? Pues es diputada de Morena. Bueno, ok. Son terrenos complicados, sí. Lo que me llamó la atención es que los senadores priistas, por ejemplo, abandonaron por completo a los candidatos hidalguenses, no acompañaron a ninguno a ningún lugar, y el gobernador del estado, Joel, el gobernador del estado, ¿no? El priista número 1, lo veíamos hace relativamente poco haciendo campaña, evidentemente, para su partido, no me refiero al gobernador Omar Fayad, a sus antecesores, y prácticamente era una costumbre que el gobernador se pusiera la camiseta y estuviera en todas las campañas. Creo también que vale la pena referir que el primer mandatario del estado no hizo campaña. Fue una sana distancia. Pero vinieron otros gobernadores, vino Cuau a la Huasteca hidalguense, a mí me parece que el gobierno de Cuauhtémoc, el número 10, es una vergüenza en Morelos, o sea, yo no quiero que nuestro estado se parezca en nada a lo que ocurre en el estado de Morelos. Y también vino el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Imagínate si nuestro estado se volviera como el suyo. Entonces, mejor que se mantenga cada quien en su entidad, así Citlali y Hernández, que mapache, pero en su estado. Así como Noroña, pues que se quede allá en la Ciudad de México, y sería lo mejor. Bueno, ¿y qué pasó con los independientes? Había mucha expectativa y creo que nomás ganó uno, y eso está por verse. Ganó uno, no, ya está, ya lleva una buena diferencia, pero tienes absoluta razón, qué bueno que tocas el tema, porque esa es una discusión que teníamos pendiente. Yo recuerdo que incluso en tu programa, Juan Carlos, hablaba de que la figura de los candidatos independientes podrían venir a refrescar un sistema de partidos anquilosado, viejo, cuando muchas personas les preguntan sobre la preferencia electoral, te dicen que ningún partido, que todos son iguales, en fin, y tal parece ser que la figura del independiente vendría a cubrir ese espacio que tenían ya muy desgastados los partidos, y ya es la segunda vez en un ejercicio de elección municipal que de 84 ayuntamientos, solamente un independiente tiene la fortuna de encabezar el ayuntamiento. Creo que en este sentido vale la pena revisar y reflexionar sobre el tema del financiamiento de estas campañas independientes. Creo que están muy apretados, ¿no? Sí, porque además les dieron 11,000 pesos o 12,000 pesos. Que es una grosería si comparas lo que otro partido pudiera invertir en una campaña y lo que por abajo también del agua se gasta para una campaña. Yo creo que se deja muy solo a los independientes en términos de financiamiento, en términos de su propaganda, publicidad, de lo que se puede y no se puede hacer, inclusive de armar su propio ejército para vigilar las casillas. Es complicado ser candidato independiente y por lo visto, pues muchísimo más complicado que salga triunfador. Repito, en el 2016 tuvimos un candidato independiente, Tlanalapa, si no me falla la memoria, y ahorita lo vamos a tener también uno solo de 84. En Tecozautla, que ganó el candidato Joel Elías. Exactamente. ¿Qué le falta a la figura de los independientes, Joel? Yo creo que les falta recursos económicos, ese es el verdadero problema. Pero el problema también es que los independientes proceden de un partido político o estuvieron militando en un partido político.
Sí, claro, pero el principal problema está en la falta de recursos. En el caso de Pachuca, por ejemplo, hubo un candidato independiente, recibió un financiamiento de 17,000 pesos, como los restantes 35 que hubo en la entidad, y tenía la posibilidad de obtener financiamiento privado hasta por 1,000,000 de pesos. Pero en algunos municipios el tope de campaña llegaba a los 99,000. Entonces, para un candidato independiente es verdaderamente difícil el hacer frente a un aparato partidista. No estamos hablando de un partido, sino de todos. Ya hemos comentado en otras ocasiones que el sistema partidista está agotado, pero no tienen los candidatos independientes la fortaleza económica para poder avanzar en medio de esa avalancha de partido. Sí, con sus excepciones, ¿no? Mi estimado Juan Carlos, seguramente tú habrás venido a la ciudad en estos días y un candidato independiente, en particular de Pachuca, pues parecía que tenía más financiamiento que muchos partidos. Hay sus excepciones, pero en general, como bien dice el maestro Joel, sí carecen de un financiamiento y de una estructura que les permita llegar, estructura electoral, jurídica, que les permita llegar a mejor puerto. Bueno, vamos a un corte y regresando vamos a hablar de las urnas electrónicas, que al parecer fue todo un éxito, pero sobre todo que la contabilidad es inmediata. Y ahí los errores son prácticamente, el error no existe pues. Vamos a una pausa y regresamos. Ya regresamos. Bueno, regresamos. Me explicaba Augusto Hernández, abogado, él es consejero electoral y fue el encargado justamente de lo que es las urnas electrónicas, dio su informe y mencionó que de las 35 urnas facilitadas por el Instituto Estatal Electoral y por Jalisco y Aguascalientes y algún otro estado que no recuerdo, pero bueno, fueron 35 las instaladas en Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Huejutla e Ixmiquilpan. Él decía que llegaban a la mesa receptora los electores, les tomaban su credencial y entonces ya pasaban a la urna, y una vez que tenían enfrente la boleta electoral en pantalla, ellos podían apretar la opción que mejor les acomodaba. En el momento tenían 8 segundos para decir sí estoy de acuerdo, y entonces se imprimía un pequeño ticket, como si fuera un ticket de un bancario. Se depositaba en unas casillas especiales que no se podían sacar. Pero al final de la jornada se sacaba un reporte de cuántos votos se habían emitido y por qué partido. Y eso era 6, las casillas que cerraron a las 6 de la tarde, las casillas electrónicas, lo tenían a las 6:02, todo la contabilidad de esa casilla. Entonces, me decía que este es el futuro de las elecciones en México, pero él mismo mencionaba que curiosamente el INE, el Instituto Nacional Electoral, no lo había subido ya como una necesidad para las elecciones del 2021. Dice que probablemente pueda ser tema de presentación en los próximos meses. Sin embargo, no es un tema en este momento, que ya empezaron las elecciones para diputados federales el próximo año. Joel. Bueno, efectivamente el uso de las urnas electrónicas es algo muy innovador. Creo que incluso
pudiera representar al final de cuentas un ahorro importante el invertir en las urnas electrónicas, ahorro en papelería, ahorro en material electoral, ahorro en lo que se refiere a capacitación y mil cosas que giran en torno a un proceso. Se instalaron 40 en 4 municipios, Pachuca, Mineral de la Reforma, Izmiquilpan y Huejutla, y la gente supo utilizarla bien. Había personas que estaban ahí para orientarlas, cómo debían realizar el trabajo, y creo que se debe pensar a futuro por cuestión de certeza, por cuestión de ahorro y por muchísimas cuestiones más que se tienen que dar en favor inmediatez, que es lo más importante, ¿no? Enrique. Sí, yo sumaría a lo que dice el maestro Joel, pues también un paso inevitable a modernizarnos, a que la tecnología sea amigable con nosotros mismos. Ya refería yo que tenemos en la casilla personas que se pasan el día entero, las 10 horas, 12 horas, en un mecanismo que es, a mi juicio, precario, marcar un papelito y luego que si te pintan el dedo y que si la tinta sí te marcó o no te marcó, si el plumón efectivamente puede ser marcada el voto y si se borra o no se borra. En fin, yo creo que ese tipo de cosas ya podríamos irlas gradualmente sacando de nuestro imaginario y, ¿por qué no?, pensar en la innovación tecnológica es fundamental. A través de instrumentos como un teléfono celular podríamos hacer mucho. De hecho, y bueno, a veces la comparación no gusta, pero Estados Unidos, como tú referiste, ya está en elección ahorita para renovar al presidente de ese país a través del correo electrónico. Las personas pueden anticipar su voto por si así lo desean, las personas que viven en el extranjero, en fin, y fíjate ahorita que con la pandemia sería muy pertinente encontrar las alternativas para no acudir personalmente, sino hacerlo vía remota. Muy complicado eso, pero bueno, yo creo que sí es necesario empezar a discutir sobre la necesidad de establecer ya urnas electrónicas, por lo menos en las cabeceras de los 300 distritos, ¿no? Para que sea una votación más ágil, más confiable, más certera y de una contabilidad muy inmediata, porque podríamos tener inclusive los datos a las 6:10, 6:15, 6:20 de la tarde, 20 o 10 minutos después de que cierren las casillas, y eso puede ser muy bueno para la democracia. Bueno, los partidos nos quedan a deber, ¿verdad, Joel? Sí, sin duda, fue un proceso en el que participan 11 partidos políticos. Sigo creyendo que son demasiados partidos. Algunos no tienen ninguna razón de existir. Digo, más por Hidalgo, no logró absolutamente nada, no tendrá presencia ni siquiera en los ayuntamientos, en los cabildos, o sea, una pena que se haya despilfarrado dinero en esos candidatos. Podemos, de plano no pudo, está muy, muy claro que es contrario a lo que ellos esperaban, y pues si los otros partidos como Nueva Alianza, Encuentro Social, pues van a seguir siendo parásitos de los partidos grandes, pues ya mejor que se fusionen con ellos. Esa ha sido siempre mi postura, y que dejen únicamente a los partidos grandes el presentar sus propuestas, ¿no? Movimiento Ciudadano me sorprendió, yo no creí que alcanzara absolutamente nada. Es un partido que estaba en ruinas y gana 3 municipios. Quizás el que más me sorprende es Zapotlán de Juárez, que pertenece a la zona metropolitana, y pues así cada uno de los partidos creo que de todos modos quedó a deber. El PAN, pues el gran perdedor, al descender tremendamente en el número de alcaldías, únicamente. Oye, pero Morena también fue un gran perdedor, ¿no? No, Morena definitivamente fue el que se llevó la
la paliza, pero vuelvo a decir lo del principio, creo que hicieron todo lo necesario para perder, y en el caso de Pachuca, ojalá se ponga mucha atención y haya certeza en el resultado, gane quien gane, pero me queda claro que también fue un rechazo a lo que está haciendo el Consejo de Administración Municipal interino, que está dando una muestra de lo que hubiera sido un gobierno, ese gobierno si continúan 4 años más. Digo, tan solo hay que ver, ¿no? Había 1,400 empleados de confianza, corrieron a cerca de 700, la ciudad está hecha un muladar de basura y de perros en la calle. Es lógico que la gente manifestara también su rechazo de esa manera, ¿no? A lo que pasó con los parquímetros. Bueno, muchísimas cosas vinieron a conjuntarse pues para que Morena perdiera en Pachuca, y si la llegan a rescatar, pues será con un margen muy pequeño, muy diferente a lo que ellos esperaban y alardeaban desde un principio. Enrique, como que desaprueba todo lo que dijiste. Sí, el maestro Joel está terminando con todo, con la espada desenvainada. Mira, a mí me cuesta trabajo un poco la relación entre el Consejo Municipal de Pachuca y Morena. Yo lo veo como dos entes distintos, teórica y prácticamente. Encuentro simpatías, por supuesto, pero bueno, al menos lo que nos hicieron creer es que los consejos municipales eran muy distintos a eso nos hicieron creer. No, Enrique, ahora sí, de veras que bueno, está volando la barda. Y me parece un juicio muy adelantado, digamos, maestro, llevan mes y cachito al frente de una administración municipal. Creo que para los grandes problemas de esta ciudad se necesita un poco más de tiempo que un No les va a dar tiempo para corregir todo. Sí, y si me permites muy rápido, Juan Carlos, efectivamente, comparto contigo, los partidos están mal. La impresión que tiene el electorado de los partidos, pues están muy desgastados, son entes desgastados, pero curiosamente... Morena quedó a deber. ¿Para ti, Morena quedó a deber? Sí, como todos los demás partidos, por supuesto. Morena tenía mucha expectativa de ganar mucho y no ocurre así. Bueno, vamos a una pausa rápido y regresamos otra vez. Gracias. Bueno, pues ya estamos en el último tramo de lo que es el programa Entre Líneas y sobre todo en este debate, que al parecer no ha sido mucho debate. Yo esperaba algo más esencia de parte de mis compañeros, pero bueno, ahora sí que también ustedes nos quedaron a deber. Es que todavía no hay resultados oficiales, mi estimado Juan Carlos. Y fíjate que retomando esto, ya les arrebaté la palabra, pero retomando esto, yo creo, como bien decía Joel, que hay municipios que están verdaderamente agarrados de un hilo. En Ixmiquilpan la diferencia es de 80 votos, en Zimapán la diferencia entre el primero y el segundo lugar de 50 votos, Pachuca, dada la dimensión de la ciudad, del tamaño de la ciudad, la diferencia es de 373 votos, es prácticamente nada. En un recuento seguramente o la diferencia se hace chiquita o se hace grande, no lo sé. Pero José Antonio, el panista que ganó Pachuca hace... Tellería, José Antonio Tellería, fue por 42 votos. 17. Al final quedaron 11. Ah, bueno, tienes razón. Uh-huh. Entonces... Sí. Pero bien dice Joel, se gana o se pierde por un voto, pero lo cierto es, y a manera de remate, yo diría que muchos de estos resultados van a llegar a tribunales
justamente porque las diferencias son tan cortas que muchos de ellos cambiarán seguramente. Al que ahorita vemos como un ganador, cambiará en unos días, dado que los resultados, si me permiten la expresión, son muy impugnables, ¿no? Bueno, de acuerdo al IE, hubo 12,159 candidaturas. Y lo que yo les decía hace rato, fueron 751 planillas. Pero se aprobaron 1,700 sustituciones. Y ese es un trabajo adicional que tuvo el árbitro electoral. Veíamos, y nos consta a los tres, el trabajo que hacía el instituto. Sesionaba a 11 de la noche, 12 de la noche, en la mañana, a todas horas, para poder sacar todo este trabajo. 1,700 sustituciones, oye. Quiero acentuar, Juan Carlos, que de esas 1,700 sustituciones, la gran mayoría correspondió al partido Morena. Así es. Fue producto de la división interna que se generó al principio por la imposición de candidaturas, y después fueron sustituyendo regidores y suplentes, y para poder apaciguar a quienes estaban alborotados dentro del partido, había mucha gente que estaba aventando la toalla, y pues les daban ahí una cuota en las candidaturas para poder apaciguar. Eso fue la situación, pero también eso trajo como el hecho de que hicieran el reparto de candidaturas como cuotas de poder, pues trajo como consecuencia el resultado que se vio el domingo. Yo quiero citar, por ejemplo, el caso de San Felipe Orizatlán, donde el diputado federal Fortunato Rivera impuso como candidata a su esposa, y él ya fue alcalde y ahora diputado, y ahora quería que fuera su esposa, y pues la gente le dijo que no, y le dijo que no en las urnas como debía ser. Una situación similar ocurrió en Atotonilco de Tula. El diputado Julio César Ángeles Mendoza, que incluso se atrevió a amenazar a una diputada local, según lo denunció ella en tribuna, a mí no me consta, ella lo denunció en tribuna, que la amenazó. También impuso como candidata a su esposa, a su hermana, más bien en Morena, y perdió. A su esposa como candidata en el PT y perdió. Creo que la gente está harta de que los políticos de cualquier partido político nos quieran imponer a sus hermanos, a sus cuñados, a sus parientes, a sus amantes, a sus esposas o a quien se les ocurra, y ese también es parte de lo que la gente rechazó el domingo, y lo rechazó a punta de votos. El gran ganador sigue siendo el PRI. Y se hizo un silencio incómodo. Sí, pues sí. 32 años, ¿no? Pues más mira, hace 4 años. Efectivamente, si vamos al número, al dato duro, macizo, preciso, pues de tener, déjame para no errar, aquí tengo la información, de tener 16 municipios en el 2016, ahora tiene 32. Tenía 23. 23, exactamente. 23, perdón. Con las coaliciones que te traía. Tienes toda la razón. Pasó a 32, evidentemente es un avance, aunque si nosotros revisamos los datos estadísticos de no hace mucho tiempo, pues era el gran partido que prácticamente dominaba en el territorio estatal. Poco a poco hemos encontrado pues estas inercias, ¿no? De más competencia, de nuevo reparto y distribución del poder en el ámbito local, y eso hay que celebrarlo. Sí, sin menoscabo y pues vaya, sin ningún problema decir que el PRI pudiera ostentarse como el gran ganador de esta contienda, por supuesto, sí, en términos numéricos, y vamos a ver qué tanto se pueden reconfigurar para la elección que se avecina y que ya está en proceso, que es de diputados locales y diputados federales. Vamos a ver si esto alcanza para ese partido y, en dado caso, el mismo criterio utilizar para otros partidos, Morena en particular, si esta lección que tuvo, lección con L, ¿no? Lección que debería de aprender después de este domingo, de que una dirigencia con tanto conflicto al interior, a nivel estatal y a nivel nacional, pues no deja buenos resultados. Habría que dar un golpe sobre la mesa en ese partido, tratar de reagruparse y hacerle frente a la elección que se avecina.
Joel, Hidalgo y Coahuila son, como dijeron, laboratorio electoral para el 2021. Sin duda, y precisamente eso voy. Yo creo que el verdadero triunfo del PRI no está en el número de alcaldías, sino en que está enviando un mensaje de que no está muerto, de que sigue siendo opción para competir en ese sentido, y que pues en este laboratorio electoral la fórmula les funcionó bien. En el caso de Coahuila, la verdad es un resultado sobresaliente en ese sentido. Y en el caso de Hidalgo, creo que la dirigencia de Erika Rodríguez y Julio Valera deben estar muy contentos, muy contentos de lo que pasó. Anteriormente, partidos como Nueva Alianza y el Verde Ecologista se aliaban tradicionalmente con el PRI, dejaron de verlo como opción y se fue con Morena. Bueno, pues ahí está también la oportunidad del PRI de restablecer acuerdos, restablecer alianzas, y creo que es ahí donde salen ganando. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Enrique López Rivera, analista y columnista del periódico Ruta. Gracias, buenas noches, como siempre. Gracias a ti, Juan Carlos. Joel, buenas noches. Y gracias al maestro Joel Sánchez Rodríguez, director del periódico Avance. Gracias, Joel, como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos Ortiz. Quiero agradecer la oportunidad de participar con Enrique López Rivera, que la verdad es una persona que hay que admirarle mucho su capacidad de análisis y de debate. Muchas gracias, Joel. Nos quedaron a deber para la próxima. Bueno, gracias a mis compañeros Jorge Martínez en Pachuca, a Maritza Hernández aquí en Tulancingo y a Brian Carranza y Celso García, que hacen posible la transmisión de este programa. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. Buenas noches.